Presente, público televidente, Rafael Osborne, Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata. Hoy nos complacemos en presentar el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Este libro lo va a presentar el grupo de Informática Aplicada al Mercadeo. Hoy tendremos interesantísimas exposiciones de personalidades que saben bastante de estos temas. Antes que todo, vamos a ponerlo en manos del Señor para que esto salga como debe ser. Vamos a invitar a un participante, al señor Vicioso, y después entrará el señor Abel a hacer su exposición. Señores, ahora nos vamos a poner reverencia porque le vamos a estar dando gracias al Padre Todopoderoso que nos ha dado la vida. Oh Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitirnos vivir un día más en tu presencia, por darnos la gracia y la sabiduría de amarte y quererte y honrar tu nombre en cada lugar, en cada momento, en cada sitio que estemos, alabar tu nombre y decir que tú eres Rey de Reyes y Señor de los Señores. Oh Señor, te queremos pedir que en este momento tú alumbres la mente y nos dé el conocimiento necesario para nosotros así poder hacer esta presentación en tu nombre y en tu honra. Te lo pedimos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muy buenas noches, queridos compañeros, distinguido profesor. Mi nombre es Abel Mendoza y estaré exponiendo la primera parte de este grandioso libro. Estaré exponiendo lo que es la parte introductoria y los primeros capítulos. Este libro comienza con una historia llamado El desafío de Aristóteles. Como vemos esta frase que dice acá, dice: cualquiera puede enfadarse porque es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso es lo difícil. Para comenzar, lo que es la inteligencia emocional, esto es simplemente la capacidad que tiene el ser humano para controlar las emociones que vienen de su alma, desde su corazón, ¿verdad? Tenemos acá una pequeña historia que ocurrió hace años, de este señor que iba caminando por las calles de New York y de repente se da cuenta de que muchas personas caminan, andan por las calles con mucho estrés, con la cara media larga, como decimos, un ambiente no muy cómodo. En una ocasión el señor aborda un autobús, el cual el chofer de este autobús le dice a todos: muy buenos días, ¿cómo está? Lo cual es una parte que es muy buena para comenzar este libro, porque solamente con palabras podemos cambiar las emociones, los sentimientos de una persona. Todas las personas que abordaban este autobús siempre se sentían de una manera diferente, se olvidaban del estrés, se olvidaban del caliente de la calle, de todo, simplemente porque este señor le daba la bienvenida y le daba la despedida en un día tan lleno tan salvaje como es la ciudad de Nueva York. ¿Por qué se estudia ahora lo que es la inteligencia emocional? Narra el autor que en el pasado la psicología no tenía muchos aportes a lo que es esta rama, la inteligencia emocional, y gracias a la tecnología aplicada a esta área, han salido muchas vertientes. Entre estas podemos mencionar que se puede ya, gracias a la tecnología, se puede estudiar lo que son las neuronas del cerebro y se puede ver en pantalla lo que uno sueña y cuando está despierto. Aquí comenzamos con lo que es el coeficiente intelectual, que no es nada más que cómo se mide la inteligencia de cada ser humano. Las emociones, todos sabemos que es algo que viene del interior, algo que se expresa y va muy de la mano con lo que es el impulso. Aquí tengo una frase que dice que el impulso es el vehículo de la emoción. Claro está, porque las personas impulsivas actúan de una manera sin pensar, desatan sus emociones con cualquiera sin importar
Y también dice que la semilla de todo impulso es un sentimiento expansivo que busca expresarse en acción. Comenzando con la primera parte, con el primer capítulo de este libro llamado El cerebro emocional, dice para qué sirven las emociones. Para explicar esta parte, el autor mencionaba una historia de una señora, de una pareja, que tenían una niña, el cual dedicaron toda su vida para su niña. A los 11 años, lamentablemente, padeció de una enfermedad, la cual la dejó en silla de ruedas. Pero ellos nunca dejaron de luchar por su hija. Sentían un amor tan grande por su hija que hacían lo que fueran. Un día, lamentablemente, sufrieron un accidente y ellos iban en un tren y el tren se desbordó por un río. Y los padres hicieron todo lo posible para salvar a su hija. Incluso cuando estaban en el agua, rompieron una ventanilla y en vez de ellos actuar individualmente, decidieron y optaron por salvar a su hija. Esto nos lleva a esta frase que solamente se puede ver correctamente con el corazón, no solamente con los ojos. Lo que para la vista es invisible, para el corazón es totalmente diferente. Esto creó lo que tenemos acá, que es el heroísmo parental, que no siempre las personas pueden actuar de esta manera. Solamente los padres, en este caso, tienen ese vínculo, ese sentimiento que los lleva a actuar de esta manera. Se dice que no existe mayor motivación que el amor. Y claro está, como citaba en esta historia, fue el amor lo que los motivó, lo que le dio ese impulso para poder salvar a su hija. Ya pasando a los impulsos, aquí tenemos unos cuantos que podemos citar, los sentimientos que son motivo de impulso. Tenemos el miedo. Cuando las personas sienten miedo, la parte de la sangre se va totalmente de la cara y se traslada a áreas vértebras. Por ejemplo, mayormente las piernas, lo que nos da una sensación de correr. También está el enojo, que es cuando la sangre se transporta a las manos, y hay personas que por esa razón es que actúan agresivamente. La felicidad, claro está, cuando tenemos felicidad, todos los sentimientos negativos se van y sentimos esa increíble paz. Y el amor, que es esos sentimientos que sentimos de satisfacción y afección a los demás, y lo que es la satisfacción sexual también. Existen también en esta parte dos mentes que posee el ser humano, que es la mente, tenemos aquí el pensamiento lineal, que es la mente racional, y también tenemos la mente emocional. Cada una de estas piensa de manera diferente, y claro está, la emocional va siempre ligada a lo que es el corazón y las emociones más profundas. Ya para concluir, tenemos acá lo que es la anatomía de un secuestro emocional, que es simplemente cuando las personas entran en un momento de emoción mayormente agresivos y llega la explosión, lo que todos conocemos, que llegamos a un punto donde ya no podemos más y lamentablemente explotamos, y muchas veces de la manera incorrecta. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Muy buenas noches, buenas tardes, porque son las 6:00. Mi nombre es Diana Mariana Vázquez y le voy a compartir el segundo capítulo de lo que es el libro de la inteligencia emocional. Mi tema es la naturaleza de la inteligencia emocional, y mis dos capítulos es Cuando el listo es tonto y conocerse a uno mismo. Cuando el listo es tonto, pude compartir una lectura de un estudiante que estudiaba en una prestigiosa universidad y en todas sus materias sacaba buenas calificaciones. Entonces tuvo un problema con un profesor de educación física, en la cual el estudiante no tuvo buena calificación, tuvo más o menos por los 80. Entonces este prestigioso estudiante lo que actuó fue con la violencia. Con un cuchillo de mesa agredió al profesor. Tuvieron a mano de abogado y después los abogados lo dieron
inocente y salió, pudo graduarse y todo, pero aún así él siempre se sentía culpable de no haber perdonado y de haber agredido a ese profesor de educación física, porque todo el mundo se preguntaba cómo una persona estudiada tiene esa mente, cómo puede ser que actúe así con la violencia. Lo que él siempre iba reflexionando eso, pero al momento que él actuó, nunca reflexionó. Él actuó por impulso. Es donde dice que nuestras emociones debemos controlarlas y no actuar así por impulso, como actuó este hombre. Aquí podemos ver una imagen de lo que es cuando listo es tonto. Muchas personas dicen, pero este se va a poner loco estudiando, qué sé yo qué, pero en realidad no es así. De este tema está lo que uno siente, como le pasó al muchacho, lo que sintió en ese momento cuando vio esa calificación, lo que él pensó en ese momento y cómo él actuó. Mi otro tema es conocerte a ti mismo. Tengo una breve reseña aquí de lo que es la comparación de un huevo. Si se rompe por una fuerza exterior, la vida termina. Si se rompe por una fuerza interior, la vida comienza. De lo que nos quiere decir que los grandes cambios de nuestras vidas empiezan desde adentro hacia afuera. Que lo que nosotros guardemos dentro, eso vamos a demostrar a los demás. Si nosotros guardamos nuestro odio, nuestra cosa, esto vamos a compartir a los demás. Aquí tengo el enneagrama, que es el informador, el reformador, empieza del reformador, después el ayudador, es como uno es, el triunfador, el individualista, el investigador, el leal, el entusiasta y el desafiador. Y por último, el planificador. Esos son los 9 pasos de nuestro diario vivir. Por último tengo lo que es nuestro diario vivir. Dice, tu realidad es como si fuera un análisis FODA, donde están nuestras debilidades, qué cosa no quiero pero tengo, están nuestras fortalezas, qué cosa tengo, quiero y cuáles son mis medallas, están nuestras amenazas, qué cosas no tengo ni quiero tener, y están nuestras oportunidades, qué es lo que no tengo pero me vendría bien tener. Todo esto nos autorrealizamos nosotros mismos y nos hagamos como ese análisis FODA para sobrellenarlo con las demás personas. Hasta aquí mi parte. Buenas noches, mi nombre es Natalie Reynoso y les voy a estar hablando acerca de... Más alta la voz. Buenas noches, mi nombre es Natalie Reynoso y les voy a estar hablando acerca de esclavos de la pasión y la actitud maestra. Cuando hablamos de esclavos de la pasión, nos referimos a esos sentimientos que llevamos guardados dentro de nosotros, esos sentimientos negativos, esos sentimientos... Usted me pone a mí confusa de eso. Está grabando, de hace rato que está grabando, de que entraste, antes de entrar está grabando. Espero que me desconcentre. Vea que tú estabas mirando el joven que está parado ahí. Sí. Y por eso te desconcentraste, tenías que concentrarte aquí. Ok. Te pusiste a ubicarlo ahí. Vamos de nuevo, por favor. Buenas noches, mi nombre es Natalie Reynoso y le voy a estar hablando acerca de esclavos de la pasión y la actitud maestra. Cuando hablamos de esclavos de la pasión, nos referimos a esos sentimientos que llevamos guardados, esos sentimientos negativos, esos sentimientos que siempre nos mantienen con tristeza, que nos mantienen con enojo y nos mantienen siempre negativos ante la sociedad. Son esos sentimientos que no dejamos salir de nuestro cuerpo, es decir, que nos mantenemos siempre con cosas negativas en nuestras mentes, influyendo de mala manera a las personas que están a nuestro alrededor. La anatomía del enfado se refiere a la forma en la que nosotros vamos a actuar con ese enfado que tenemos. Necesariamente no tiene que ser el enfado por algo que nos haya hecho una persona, simplemente pensamos
que el hecho de que esa persona haya hecho algo, eso nos trae el enfado porque siempre vivimos pensando de manera negativa. Puede ser que alguien nos pase por el lado y sin querer nos tope y pensamos que simplemente nos está empujando y eso nos lleva a reaccionar de mala manera y quizás nos lleve a los golpes con esa persona. Y esa persona en su mente no tenía ese pensamiento que nosotros creemos que tenía esa persona. Es por ello que debemos pensar y debemos analizar, dejar liberar esos malos pensamientos que llevamos y dejar de ser esclavos de la pasión. Cuando hablamos de la irrupción de la rabia, nos referimos a que no siempre tiene que ser por una acción que alguien cometa que nos vamos a enojar. A veces por estar en un lugar en el que no nos sentimos cómodos, nos enojamos, nos intimidamos y no actuamos de buena manera ante ese grupo. Debemos socializar, debemos llevarnos bien con los demás, debemos mirar el entorno y ver si realmente es algo que nos perjudica. Porque si realmente es algo que nos perjudica, simplemente dejamos el espacio y no tenemos que agredir a nadie necesariamente. Debemos autoanalizarnos y ver si realmente el espacio en el que estamos es algo que nos perjudica. Pues debemos mirar a nuestro alrededor y tomar siempre lo positivo que este tenga. Cuando hablamos del bálsamo para el enfado, es que cuando estamos enojados, no tenemos que tomar lo primero que nos llegue a la cabeza, no debemos reaccionar de manera negativa, ni debemos darnos a los golpes o ofender a alguien por ese enojo que nosotros llevamos, porque a veces ofendemos a quien no tiene la culpa y tratamos mal a nuestro alrededor y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Simplemente vamos, caminamos, nos relajamos, pensamos si realmente vale la pena actuar de esa manera. La actitud maestra. No necesariamente estar enojado es malo. Podemos sentir rabia, compasión, empatía, ira. Podemos estar felices, podemos sentir muchos sentimientos positivos como negativos, pues somos seres humanos. Pero también debemos analizar en qué momento vamos a actuar, en qué momento vamos a dejar salir ese sentimiento que tenemos. Pues como acabo de decir, estar enojado no es malo. Sentir sentimientos negativos no es malo, pues somos seres humanos y sentimos de muchas maneras. Pero debemos analizar si realmente vale la pena sacar ese sentimiento que llevamos, sea positivo o negativo, porque todo depende del momento y el lugar. El control de los impulsos. Cuando reaccionamos de mala manera, entonces lo que estamos atrayendo es cosas negativas a nuestra vida, pues no sabemos cómo va a reaccionar la persona con la que estamos siendo malos, siendo ofensivos. Puede ser que esa ofensa a la que nosotros hagamos, esa persona también reaccione con ofensas. Debemos autoanalizarnos y ver si realmente eso que estamos dando es lo que queremos recibir. Es todo de mi parte, muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores, mi nombre es Franklin Vicioso y en estos momentos les estaré hablando a todos ustedes acerca de diferentes temas como son las raíces de la empatía, las artes sociales, las notas y el apéndice de los circuitos neurales del miedo. En este momento les estaré hablando a todos ustedes acerca de lo que es la empatía. La empatía no es más que la capacidad que tiene el ser humano de sintonizar emocionalmente con otra persona. Pero también la empatía es conocerse a uno mismo, es ayudar, es apoyar, analizar, cercanía, amistad, todo esto es empatía. La empatía se construye sobre la ciencia de uno mismo. Mientras más abiertos estamos a nuestras propias emociones, más habilidades seremos para interpretar sentimientos, importancia de los canales no verbales. La empatía nace desde que uno es niño y se va estudiando día a día y va creciendo con uno, como uno va creciendo, como uno se va relacionando en la vida social. Digo cuando niño, porque como entendemos muchas veces algunos niños por su empatía que tienen con otros niños, cuando estos lloran, ellos lloran también. Cuando algo le pasa a estos niños, ellos sienten que le pasa a ellos y buscan el apoyo de la madre o del padre, aunque este niño que le haya pasado algo no pertenezca a su familia. Por eso la empatía nace desde la juventud de uno, desde que uno es niño. Las artes sociales
En estos momentos les estaré hablando a todos ustedes acerca de las artes sociales. Las artes sociales no es más que la forma como el individuo vive en la sociedad, cómo se comporta, cómo actúa, cómo es su actitud en la sociedad humana. Cada ser humano tiene que pensar, actuar y sentir. Aunque usted vive en la sociedad, no puede estar ajeno a la sociedad. Lo que está pasando en la sociedad, usted tiene que entenderlo. Y aunque en este momento determinado, quizá a usted no le esté pasando, pero en algún momento le puede pasar. Por eso, hoy en día, el ser humano tiene que vivir en sociedad todo el tiempo. Tiene que dar motivación a la sociedad en el barrio que vive, en las labores que hace, inspiración, sueño, atracciones, fuente de alegría. Vivir en comunidad con el ser humano. El ser humano no está hecho para vivir solo. El ser humano está hecho para vivir en sociedad. Una de las artes sociales, una competencia social clave es el bien o el mal, que la gente actúe en un área determinada del que vive, viviendo en grupo y todo eso. Una frase bien conocida en estos momentos: para conocerte a ti mismo tendrás que mezclarte con los demás y de paso lo conocerás mejores a ellos. En estos momentos les estaré hablando a todos ustedes acerca del miedo, las diferentes rasgos que tiene y las diferentes funciones que ejerce dentro de su cuerpo para todos ustedes. Lo primero que produce el miedo es la amígdala. La amígdala es un sensor estructural que es parte del miedo. Esta amígdala hace diferentes funciones en el cuerpo humano, la cual activa que algo a su alrededor le está produciendo una sensación, una emoción que no es lo acordado. La primera parte que trabaja en el miedo es el hipocampo. El hipocampo no es más que el disco duro donde se guardan todos los movimientos, los sonidos en nuestro cerebro. Aquí te dice si un ruido o los movimientos son conocidos o si son familiares o si es algo nuevo que tú estás experimentando en este momento. Después de ahí tenemos lo que es el hipotálamo. El hipotálamo no es más el sensor que le dice a tu cuerpo que te actives, que algo está pasando a tu alrededor. Entonces ahí se activan lo que son los neurocerebrales. Los ojos se ponen más grandes, los sonidos son más extraños, los ritmos cardíacos son más fuertes y todo eso. Todo esto es producido por un sonido que puede causar alrededor tuyo. Todo esto lo activa. Eso es lo que llamamos hoy en día la amígdala. En estos momentos les estaré hablando a todos ustedes acerca de las notas. La nota no es más que las emociones que el ser humano va desarrollando a nivel del tiempo. Las emociones van cambiando según uno va creciendo en la vida. ¿Cómo serán tus emociones? Tus emociones cuando niño no serán las mismas emociones cuando tú estás teenager o cuando estás adulto o cuando estás viejo. Las emociones van cambiando día a día. Por eso lo más importante es uno conocerse a sí mismo. Mientras más tú te conozcas, mejores serán para ti tus emociones. Como todos saben, tenemos diferentes emociones de alegría, de felicidad, asombro, miedo, timidez y de llanto. Siempre y cuando lo único que tenemos que hacer es controlarla para así poder vivir en una mejor sociedad y uno tener un autocontrol y una empatía para todo el mundo. Ha sido gran y gracias por su tiempo. Buenas noches, mi nombre es Estefanía Rodríguez. Yo le voy a estar hablando acerca de un importante tema del libro Inteligencia Emocional, que es la mente y la medicina. También sobre los componentes activos de los programas de prevención y el currículum de Ser Esencia. La mente y la medicina, en este libro, en este tema, primeramente comienza narrando acerca de una breve historia de un caso de la vida real, y es el caso de que cuando una persona se siente mal de salud y decide visitar a su médico y este así fríamente le da esa noticia
una mala noticia inesperada, entonces vemos como el paciente queda en un estado de shock, su mente inmediatamente queda atrapada en una situación donde es difícil para él. El género de la enfermedad está dominado por la emoción y por el miedo, ya que la fragilidad de nosotros emocionalmente está en la creencia de que somos invulnerables a la enfermedad, específicamente a la enfermedad grave, y ocasionando esto una inseguridad en nosotros mismos en ocasiones, pues volviéndonos débiles, frágiles e indefensos durante la enfermedad. El problema estriba que el personal sanitario se preocupa más por las dolencias físicas de sus pacientes, pero descuidan las emociones que éste pueda llegar a sentir. Históricamente hablando, como nos dice el libro, la medicina moderna solamente se ocupa de identificar la enfermedad y tratar de curarla, pero deja de un lado la dolencia que tiene el paciente, o sea, su situación ante la enfermedad, esa vivencia que tiene durante la enfermedad. La medicina de hoy en día debería ser más vulnerable, o sea, más inteligente emocionalmente, pero esta lamentablemente no se caracteriza por eso. Por otro lado, existe una ideología, la ideología de nosotros mismos ante la enfermedad, hacer un sinnúmero de afirmaciones positivas, las cuales nos ayudarán a enfrentar esta enfermedad. Una frase muy importante del Dalai Lama dice: si la mente está ocupada con pensamientos positivos, es más difícil que el cuerpo se enferme. Esto es cierto, y más adelante les diré por qué. En otro subtema está la mente del cuerpo, relación entre las emociones y la salud. Tenemos tres personajes que cita el libro. El primero es Robert Adler, un psicólogo, que en el 1974 descubre que no solamente el sistema nervioso y el cerebro son los capaces de aprender, sino que también el sistema inmunológico tiene múltiples vías de conexiones con el sistema nervioso, lo cual hace que se comunique para evitar que las enfermedades entren a nuestro cuerpo. También el neurofísico Francisco Velera afirma que el sistema inmunológico es el cerebro del cuerpo, ya que el sistema inmunológico es el que sabe las células que le pertenecen y que no le pertenecen al cuerpo. Por ejemplo, las células víricas, las alergias y las bacterias. Por otro lado, David Felten fue el ayudante de Robert Adler, quien también con su experimento con ratas confirmó cómo las células inmunológicas durante un ataque vírico pierden descenso. En esta investigación, él descubre cómo las emociones negativas también afectan nuestro sistema inmunológico, dando así paso a una grave enfermedad como puede ser el cáncer, el lupus y entre otras. Existen múltiples investigaciones también que dicen que los factores que inciden durante la enfermedad son la ira, la depresión y el estrés. La ira disminuye el bombeo cardíaco. La depresión es la que, la depresión es la que disminuye el tiempo, o sea, de recuperación durante la enfermedad, y el estrés es el que debilita la defensa del sistema inmunológico. También existen múltiples investigaciones que confirman que el pesimismo y el optimismo también inciden durante la enfermedad. Durante estudios realizados dicen que las personas optimistas durante una operación
salieron prontamente recuperadas, mientras que los pesimistas, después de su operación, tendían a morir en un corto tiempo después de la operación. Ahora le voy a hablar sobre los componentes activos de los programas de prevención, que son 3. Primero están las habilidades emocionales, pues controlar los impulsos, reducir el estrés, detectar el cariño y también demostrar los sentimientos, pero los sentimientos positivos. Las habilidades cognitivas es hablar con uno mismo, saber escuchar a los demás. Muchas gracias. Hasta aquí. Buenas noches, mi nombre es María Estrella. A continuación les estaré hablando de algunos temas con relación a la familia. Una puerta abierta a la oportunidad es la primera parte de lo que les estaré hablando esta noche. El crisol familiar. El crisol familiar o núcleo familiar no es más que la escuela donde aprendemos todo lo que sucede en nuestras vidas. Como bien sabemos, en la vecindad o en la escuela aprendemos muchas cosas que no aprendemos en la casa. Cuando somos niños, aprendemos muchas cosas por nuestros padres que no nos lo puede enseñar ninguna otra persona que no sean ellos. Los 3 estilos de parentaje emocional son ignorar. En esta encontramos un tipo de padre que no le importa lo que al niño le pueda suceder. Se sienten enfadados con los niños cuando se refieren a ellos para pedirle cualquier cosa. Encontramos el estilo light fire, que en los padres saben lo que los niños sienten, pero piensan que se puede resolver de cualquier manera, incluyendo golpeándolo o haciendo este tipo de cosas. Y está los padres que son estilo, o sea, que menosprecian a sus hijos. Esto no necesariamente lo golpean, pero sí lo hacen verbalmente, agrediéndolo, diciéndole palabras feas, obscenas, entre otras cosas. Ventajas emocionales. Dentro de las ventajas emocionales encontramos las ventajas positivas y las ventajas negativas. Dentro de las ventajas positivas encontramos, este tema tiene que ver con las actitudes. Encontramos entre las ventajas positivas, encontramos actitudes positivas, que es cuando el niño se desenvuelve en un ambiente donde todo lo que está a su alrededor es positivo. Si quiere hacer algo, le dicen sí, tú puedes hacerlo, tú tienes todo lo necesario para hacerlo. Mientras que en la negativa es cuando se crea esa forma donde le dicen al niño, por ejemplo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y no necesariamente es que el niño no tenga la capacidad, puede que la tenga, pero al crearse en este entorno tan negativo, hace que se lo crea, que realmente no puede hacerlo, llevarlo a cabo. ¿Cómo criar a un niño agresivo? Esto es un tema que viene de generación en generación, lo hemos escuchado anteriormente. Un niño puede criarse de manera agresiva de diversas formas, en la casa, con los padres, cómo ve el desenvolvimiento de los padres, cómo se llevan, cómo se conllevan entre ellos. Otro ambiente sería en la escuela, cómo ven a los demás compañeros, cómo se comportan. Cuando somos niños no siempre tenemos la capacidad de entender todo lo que pasa a nuestro alrededor y queremos estar imitando todo lo que nos pasa, y esto conlleva a crear un niño conllevarlo a la agresividad. La violencia, extinción de la empatía. La empatía, como sabemos, es un sentimiento que nos lleva a tener, diríamos, un tipo de compasión por los demás. Cuando este tipo de sentimiento no existe en la familia, cuando somos niños, la violencia se vuelve, vamos a decir, inmune. Se vuelve inmune porque a mediado que vemos viendo todo lo que sea, que hay golpes, hay maltratos, tanto verbales como físicamente, y no hay ningún tipo de compasión, esto conlleva que este sentimiento realmente no fluya, no se dé. Particulares de la mente emocional.
Dentro de la mente emocional encontramos dos particularidades que son la inteligencia racional, que es cuando pensamos con nuestro cerebro, y la inteligencia emocional, que es cuando lo hacemos con el corazón. El coeficiente intelectual determina lo que sabe una persona, pero la inteligencia emocional determina lo que hará. El corazón sabemos que normalmente actúa por impulso. Por esta razón es que el cerebro es un poco más lento en racionar. Muchas veces actuamos de manera impulsiva y luego es que pensamos en lo que hicimos. El pasado se impone sobre el presente. Esto, como dije anteriormente, tiene que ver, esto es algo que viene de generación en generación, tiene que ver desde nuestra niñez, así mismo como nos crían a nosotros, así mismo nosotros vamos a criar a nuestros hijos. Si es de manera positiva, así mismo nosotros seremos buenos padres y de esa misma manera criaremos a nuestros hijos. De lo contrario, si es de manera negativa, no podemos esperar buenos resultados a la manera que nuestros hijos cometan alguna locura. Esto es todo de mi parte. Gracias. Mi nombre es Perseverancia Martínez Santos. Mi tema a tratar es inteligencia emocional de Daniel Coleman y el punto que me toca es el fracaso matrimonial. Sigmund Freud nos habla que nuestra capacidad de amar y de trabajar son el componente que constituye el logro de la madurez matrimonial. Ahora bien, en una encuesta que hicieron en los Estados Unidos nos habla que las parejas que se casaron en los años 1890 y las que se casaron en 1950 tienen un porcentaje de divorcio de un 30%, un 20%. Según va aumentando los años, el porcentaje de divorcio es mucho mayor. Eso es una estadísca hecha en los Estados Unidos. Continuando con el tema del fracaso matrimonial, en un diálogo presentado en el libro de Daniel Coleman, que nos dice, el esposo le dice a su esposa, ya me recogiste la ropa limpia, pero en un tono no amable. La esposa se siente mal porque ella está cansada de que siempre el esposo la trata así. Ella en un tono de burla le dice, ¿ya me recogiste la ropa limpia? Y ella le dice, ¿tú te crees que yo soy tu trabajadora? Él le responde que si ella fuera su trabajadora, debería de hacerlo con más amabilidad y cariño porque se le está pagando para eso. Ahora bien, el matrimonio no simplemente como lo ha enseñado en los tiempos de la antigüedad, se trata de que la mujer debe servir al hombre como sirvienta, sino que es una pareja para comprenderse, para amarse, para formar una familia, tener sus hijos y crear un ambiente en la casa familiar, no un ambiente de que la mujer solamente debe servir para estar en la casa, para hacer los oficios, para cuidar a los niños y simplemente eso, sino que deben formar un hogar y estar siempre unidos, tratar de que cuando pasan problemas que le hablan mal, tratar de ir madurando y madurando cada uno de esos conflictos y así la pareja matrimonial va a ser mucho mejor. Muy buenas noches, mi nombre es Ángela y esta noche le vamos a hablar sobre el tema trauma y reeducación emocional. El temperamento no es el destino y apéndice A, que es la emoción. Trauma y reeducación emocional. El trauma no es más que la
recreación de momentos obsesivos de violencia. Este también se asocia a lo que es el trauma del estrés postraumático, la TEP, como le dicen los psiquiatras. Esto mayormente se asocia a lo que es un acontecimiento que pasó en la escuela primaria de Cleveland, donde un niño en el área de recreo con un arma AK-34 emprendió contra sus compañeros en el área de recreo. Esto simplemente lo que hicieron los niños que vivieron este acontecimiento a pesar de los años, simplemente vinieron arrastrando lo que fue aquel evento. Este trauma mayormente se presenta en lo que son los niños. Mayormente los psiquiatras están enfocados en lo que es en el tratamiento de estos. El terror congelado en la memoria. El terror congelado en la memoria no es más que un acontecimiento que se vivió en el momento. Este trauma mayormente se asocia a lo que son los veteranos de Vietnam. Mayormente cuando estos viven este terror, este acontecimiento durante la guerra, simplemente lo van arrastrando y lo asocian a cualquier sonido, hasta un simple sonido de la puerta. Viene arrastrando lo que es el acontecimiento que haya vivido durante la guerra. Mayormente lo que es terror congelado viene lo que es las amígdalas, una pequeña célula que hay en el cerebro, lo que capta lo que es el terror y lo asocia a cualquier movimiento. El temperamento no es el destino. El temperamento traumático no simplemente conlleva lo que será tu destino. Realmente cuando tú conllevas estos acontecimios, a estos traumas vividos, tú simplemente lo que vas congestionando tu memoria. Cuando, por ejemplo, los extravertidos, los introvertidos, cólicos, colérico, flemático, melancólico, sin rencor, sanguíneo y colérico. Estos son simplemente acontecimientos que se haya vivido y se asocian a lo que es la emoción. El trastorno de estrés postraumático como desorden límbico. Dice la imagen que el trastorno del estrés postraumático no desorden límbico, esto simplemente se asocia a lo que son a pequeños acontecimientos que se haya vivido en dicho momento. Por ejemplo, una persona que haya estado sola en su casa y se haya presentado lo que es un terremoto, no convive durante todo el tiempo lo que fue este trauma en ese instante, sino que simplemente a la hora de verse solo en casa nuevamente, al llegar la noche, simplemente revive lo que fue este trauma, pero realmente no es algo mayor como lo que vivieron anteriormente los niños en Cleveland. Este es un trastorno fácil de resolver, en lo que en el trastorno también se asocia a lo que es el trastorno postraumático de estrés. La reducción del cerebro emocional. El cerebro emocional simplemente lo que es la reducción simplemente son lo que se enfoca en los pequeños acontecimientos de terror. Mayormente cada uno de los psiquiatras se enfoca mayormente en los grandes traumas que el cerebro tiene allí congelado, como dice la imagen anteriormente, y con el fin de liberar la mente con cosas positivas. Realmente hicieron un estudio donde de un 10, un 6 lograron lo que fue pasar de su trauma con cosas cotidianas, reemplazando este trauma simplemente en su estrés cotidiano, no enfocándose en lo que pasó. Más el 4% restante simplemente se encerró dentro de lo que vivió. Nunca dio un paso hacia adelante para poder superar su trauma y liberar su cerebro de lo que fue aquel momento vivido. La psicología como reaprendizaje emocional, simplemente se enfoca en reactivar el cerebro
mayormente, como le ha dicho, en cosas positivas y no simplemente encerrar su mente en aquellas cosas de terror tan terrorizante que usted vivió en aquel momento y simplemente pasar desapercibido este momento tan traumático y que el cerebro se enfoque más en sus cosas cotidianas y que el terror no acuda a su cuerpo entero y lo congele simplemente allí en un espacio de terror. La neurona de la timidez. La neurona de la timidez no es más que aquel círculo donde las personas se encierran y no tienen esa facilidad de hablar en público, de expresarse libremente de sus emociones. La neurona de la timidez se activa cuando una persona está, por ejemplo, en un nuevo círculo de la sociedad y simplemente no tiene esta facilidad de expresarse y hablar abiertamente ante los demás. El apendicía, ¿qué es la emoción? La emoción no es más que sensaciones, reacciones que el cuerpo tiene al momento, como la timidez, la risa, el amor, hasta los celos. Los psiquiatras han llegado a concluir que se puede asociar a lo que son las emociones. Los psiquiatras y ningún experto ha logrado poner una definición exacta de lo que son las emociones, pero simplemente son acciones vividas que no se pueden expresar con palabras, más bien con cada una de las emociones. Hasta aquí, tema. Buenas noches, mi nombre es Jorge Muñoz y estaré hablando sobre el tema el costo de la alfabetización emocional. Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional expresa mediante anécdotas y algunos temas cómo la sociedad se ha visto corrompida con el tiempo por falta de conocimiento, actitudes de parte de los padres y de los hijos. De parte de los padres y de los hijos, que ha llevado a la sociedad a corromperse mucho más y llevar a los jóvenes a cometer actitudes poco sociables durante su crecimiento. El alfabetismo emocional, falta de control de conocimiento de los diversos problemas que están relacionados con el hecho de no saber controlar nuestras emociones. ¿Qué escondemos detrás de un enojo? Estaré hablando del malestar emocional. Malestar emocional no es más que un dolor profundo, un sentimiento profundo que va comiéndote por dentro y lleva a tomar actitudes agresivas y poco sociables en la sociedad. ¿Qué escondemos detrás del enojo? Impotencia por no conseguir lo que deseamos, tristeza por no sentirnos amados, dolor por heridas del pasado, impaciencia por estar cansado de esperar, autodestrucción, miedo, inseguridad, decepción e incomunicación. Malestar emocional. En la década de los 70 y finales de los 80, Estados Unidos realizó un estudio a niños de 7 años y jóvenes de 16, comparando sus emociones, y llegaron a una conclusión de parte de las cosas que más han aumentado a nivel de los años con relación a las actitudes de esos jóvenes. Muchos de esos jóvenes eran marginados social, que son la tendencia al aislamiento, la reserva y el mal humor, siempre andan de mal humor y con malas actitudes. Ansiedad y depresión, que es el excesivo miedo y preocupación por el perfeccionismo y falta de afecto. El problema de atención, incapacidad de prestar atención y permanecer quieto. Delincuencia y agresividad, relación con personas, problemática, uso de la mentira y el engaño. En el control de la agresividad. El autor, Daniel Goleman, hace una anécdota sobre un chico llamado Jimmy, que en su escuela es el típico bravucón y el típico duro del colegio, que es el que le gusta robarle a los compañeros, hablarle mal, golpearlo. Y estudios que se le realizaron a personas como Jimmy descubrieron que el problema de Jimmy no viene de él, de naturaleza de él, sino que viene de la actitud que toman los padres con Jimmy. En ese estudio descubrieron que los padres de personas como Jimmy eran agresivos con él, lo trataban mal, sus padres tenían muchos problemas dentro del hogar, y eso llevaba a que personas como Jimmy fueran los bravucones y tuvieran problemas de agresividad. También existe lo que es el marginado social, que no todos por ser agresivos son marginados sociales,
no significa que son marginados sociales, sino que el marginado social es la persona que es antisocial, que aparte de ser agresivo es antisocial y no se comunica con otras personas. Escuela para niños disciplinados. En algunos países se han aplicado estos tipos de escuelas que son para niños indisciplinados, lo cual ayuda a controlar la agresividad, el manejo de emociones y a expresar sentimientos con otras personas, evitando así llevar personas a la sociedad, luego de crecer y evolucionar como joven, a que puedan delinquir. Mayormente las personas agresivas, que no se les da una atención adecuada, terminan delinquiendo. El precio de la modernidad y el aumento de la depresión. Del mismo modo que el siglo XX ha estado caracterizado por ser la era de la ansiedad, los años del Jalonán, el final de este milenio parecen anunciar el venimiento de una era de melancolía. Durante los últimos 30 y 40 años hemos asistido a un ascenso de individualismo y a un declive paralelo de las creencias religiosas y del sostén proporcionado por la comunidad y por la familia. Eso es lo que explica que muchas personas ya han dejado de socializar y de comunicarse por estar con los aparaticos y programas y aplicaciones como Facebook, WhatsApp, aplicaciones que te llevan a hacer comparaciones con otras personas y también te llevan a lo que es el famoso bullying, cómo personas se burlan de ti mediante las redes. O sea que el problema ya no solamente está en la escuela personalmente, sino que también por el internet la modernidad ha llevado a un aumento en la depresión. Depresión infantil. La depresión infantil con el tiempo se ha visto en aumento, ya que por falta de conocimiento de los padres no sabemos medir las emociones de los niños, porque entendemos que los niños pueden estar angustiados, es decir, pueden tener hambre, hacen su pique, pueden tener deseo de una necesidad, hacen su pique, pero muchas veces esas emociones y esos tirijalas de los niños no solamente son por necesidades físicas, sino también por problemas o trastornos que pueden traer dentro de sí por naturaleza, como no poder hablar, no poder expresarse, no tener la forma de hacerlo, y por no ayudarlo lleva a los niños que siempre tienen depresión. Escolarización de tus emociones. La principal esperanza de una nación descansa en la adecuada educación de su infancia. Esa frase fue hecha por Erasmo. ¿Qué pasa cuando escolarizamos tus emociones? ¿O qué quiere decir escolarizar tus emociones? Escolarizar tus emociones es enseñarle a los jóvenes, principalmente a los niños, cómo demostrar sus emociones, cómo demostrar su afecto. En algunos lugares donde hacen estudios se ha demostrado que enseñar a los niños desde muy temprana edad a expresar sus emociones, ya sea verbalmente o gráficamente, los puede ayudar a ser mejor persona socialmente y con mejor afecto. Aprendizaje social, competencia básica del aprendizaje social y emocional, con conciencia de sí mismo, autogestión, conciencia social, habilidad de relación, toma de decisiones responsable. Gracias. Hemos llegado a la conclusión. Se lo decía, este es uno de los mejores grupos. Excelentes exposiciones. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Excelentes exposiciones. Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata, Informática Aplicada, Rafael Osborne, 20 de julio de 2016. No se pierdan. Necesito de tu piel, yo te amo. Mi pasión no tiene fin, fue mi vida.
por un beso, porque vivas junto a mí. Yo te amo, no lo puedo ya esconder. Cada día, cada noche necesito de tu piel. Yo te amo, no lo puedo ya esconder. Cada día, cada noche necesito de tu piel. Cada día, cada noche